Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Aguilar, somos el equipo 7. Este es nuestro producto integrador de aprendizaje y vamos a hablar sobre la fuerza de fricción. Mi equipo está conformado por Edwin Yael, Pablo Jaciel, Joshua Ibarra y Naomi Jacqueline. Aquí tenemos una pequeña lista de lo que vamos a hablar, una breve introducción, el concepto de la fricción, algunos ejemplos de esta, sus características, luego el concepto de la fuerza normal, coeficiente de fricción y sus dos ramas, que es el coeficiente de fricción estática y cinemática, una relación entre ambos coeficientes y una conclusión para cerrar. Como introducción tenemos que la física es una ciencia que se encarga de estudiar los diversos fenómenos que existen en la naturaleza a través de leyes y muchos conceptos que lo ejemplifican de una forma clara y concisa. Una de las una de las ramas que más interés tiene, a mi parecer, es la dinámica, que se encarga de estudiar las causas del movimiento y cómo éste se puede alterar. Este concepto es muy vasto, pero para este trabajo nos vamos a centrar en una rama muy específica, que es la fricción. Vamos a explicar en qué consiste, algunas características que tiene, sus ejemplos y también de otros conceptos que la componen. Bueno, tenemos que la fricción es una fuerza tangencial sobre una superficie que se opone al movimiento de un objeto a través de esta misma superficie con la que se pone en contacto. Esta fuerza de fricción es paralela a la superficie y es opuesta en sentido de movimiento, o sea que si uno quiere empujar un objeto, digamos, hacia adelante, esta fuerza de fricción es como si estuviera actuando en sentido contrario, o sea, hacia atrás. Algunos ejemplos que podemos encontrar de esto en la vida cotidiana es en que los coches, los automóviles, son construidos tomando en cuenta la fricción que estos van a tener con el aire. Por eso es que tienen esos diseños tan aerodinámicos. Y esto también aplica para los otros tipos de vehículos que son marítimos y aéreos, ya que se toma en cuenta la fricción que estos tendrán con sus respectivos elementos, que son el agua y el aire. Luego también tenemos que un buzo al nadar, sus brazos y piernas tienen fricción con el agua. Al caminar e ir hacia adelante, la fuerza de fricción pues es lo que viene actuando hacia atrás, más o menos. Y también esto lo podemos aplicar con los zapatos que tienen una suela especial, ya que hay unos terrenos que sí requieren de un material en específico para que uno pueda transitar por ellos. Y ya por último tenemos que en una pista de hielo la cuenta con una fricción bastante reducida y para eso es el uso de patines para mejorar el desplazamiento de las personas en él. A ver, el origen físico de la fuerza de fricción es una irregularidad en las superficies que está en contacto. Las asperezas de la superficie de un material hacen contacto con las asperezas de la superficie del otro, de tal forma que al hacer movimiento tendríamos que aplicar una fuerza que supere la fuerza de fricción que esta genera para deslizar la superficie. Si se tiene un cuerpo que ya está en reposo o en movimiento y se encuentra colocado sobre una superficie plana, este ejerce una fuerza de compresión sobre dicha superficie. Esta fuerza actúa perpendicularmente a las fuerzas, a las superficies en contacto, manteniéndolas unidas. Si se deseara idear una forma en que la fricción desapareciera por completo, solo se podría con cuerpos que poseen superficie 100% lisa, pero es imposible porque podemos afirmar que la fuerza de fricción está presente en diferentes medios conocidos, sólido, líquido y gaseoso.
La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo que se desliza o está en reposo sobre ella. Como ya se vio, es perpendicular a la superficie. Para que la fuerza normal esté presente, es importante que la superficie del cuerpo entre en contacto. Tanto la compresión que ejerce un cuerpo, la superficie en el que está colocado, como una fuerza normal, son las fuerzas de acción y reacción. O sea, la fuerza, el peso, la fuerza de acción y la fuerza de reacción es la fuerza normal, porque es en igual magnitud y sentido contrario. La fuerza normal es perpendicular a la superficie que está en contacto. Ahí se puede, en la primera imagen de la izquierda se ve donde forma un ángulo de 90 grados con la mesa, que es la superficie. Esa es la perpendicular. Y como en la de la derecha, como no está en contacto, pues no hay fuerza normal porque no está habiendo una fuerza de acción para que ocurra una de reacción. Gracias a la característica experimental de física, diversos físicos han llegado a una conclusión a base de pruebas y análisis experimentales. Si aumenta la compresión que ejerce el cuerpo sobre la superficie, la fuerza de fricción también aumenta. Esto también funciona en viceversa, ya que si la compresión del objeto sobre la superficie disminuye, la fuerza de fricción también disminuirá. Es decir, la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza de compresión, y la compresión es numéricamente igual a la fuerza normal. Para que esta expresión pueda ser de utilidad práctica y se convierta en igualdad, se debe de introducir una constante de proporcionalidad, lo que nos da esta fórmula. Coeficiente de fricción. Es la constante de proporcionalidad que llamaremos coeficiente de fricción. Este coeficiente es característico de los materiales en contacto. Carece de unidades por lo que es adimensional. La fuerza de fricción no solo aparece cuando existe un movimiento, sino que también existe cuando un cuerpo se encuentra en reposo y tiende a deslizarse sobre otro. Esta fuerza depende de la naturaleza de las superficies en contacto, porosidad y tipo de material, y de la comprensión que los mantiene unidas. Este coeficiente se divide en dos partes. La primera es coeficiente de fricción estática. Si a un objeto se aplica una fuerza de F y este no se mueve, se ve la fuerza de fricción estática que se opone al movimiento. Si analizamos mediante una sumatoria de las fuerzas en el eje X, obtendremos la siguiente expresión. Fx es igual a F menos Fs igual a 0. F es igual a Fs. Se mantiene la fuerza aplicada y el cuerpo no se mueve. Es porque también aumenta la fuerza de fricción estática. El objeto solo se moverá cuando la fuerza aplicada iguale o supere ligeramente la fuerza de fricción estática máxima. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa en el movimiento Y. Entonces la fuerza que se opone al movimiento se llama fricción cinética. Si se realiza una sumatoria de fuerzas en X, será similar a la anterior si el cuerpo se desplaza con velocidad constante. Como podemos observar la fórmula, la fuerza de fricción cinética es proporcional a la comprensión, la cual es igual en magnitud a la fuerza normal, ejercida por el plano sobre el objeto que se desliza sobre él. El coeficiente de fricción cinética y la fuerza de fricción cinética es, para fines prácticos, constante y tomar un valor único independientemente de la velocidad con que se mueve el objeto. Relación entre coeficientes. Analizando ambas fuerzas, se encuentra que por regla general, si deseamos empujar un cuerpo para desplazar por el suelo, se requiere aplicar una mayor fuerza para iniciar y mantener el movimiento de este cuerpo. La fuerza necesaria para que inicie el movimiento debe ser igual a la fuerza de fricción estática máxima. Y esta fuerza es menor a la que se requiere para seguir el movimiento del cuerpo una vez que ya se inició, siendo esta la última igual a la fricción cinética.
Dado que las fuerzas de fricción, tanto estática como cinemática, dependen de los coeficientes de fricción y de la fuerza normal, y esta última es la misma, se concluye que lo que hace la diferencia debe ser los coeficientes de fricción, así que obtenemos, y aquí podemos observar qué es lo que obtenemos a base de esta información. En conclusión, la fricción es la fuerza tangencial que se opone al movimiento de un objeto sobre una superficie adyacente con la que está en contacto. Después de este breve recorrido por el tema, podemos afirmar que no es algo demasiado complejo. Si entiendes el concepto inicial, el resto no será nada complicado. Las fórmulas y definiciones son bastante sencillas. Si bien en un principio puede sonar como algo desafiante, cuando exploras todo lo que compone a esta rama de física, verás que no es nada del otro mundo. Esto simplemente trata sobre el por qué tiende a ser complejo deslizar un objeto o a una persona por el suelo. Ya por último, aquí tenemos la bibliografía donde están algunas de las fuentes que se consultaron para la realización de esto y también las incluiremos en el documento de los simuladores. Gracias por su atención.